Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo seguramente tuve que preparar esta presentación después de haber visto la conferencia anterior para tener una mejor seguramente historia que contar. Pero mire, hoy por la tarde quiero hablarles de por qué este es el mejor momento para emprender. ¿Por qué ahora es el mejor momento para emprender? Y siendo un poco retador con la hora, segundo día después de almuerzo, como lo decían ahorita, vamos a hablar un poco de la historia de la humanidad, de manera muy rápida. Les prometo que no me voy a ir hace 2.5 millones de años que seguramente se creó este planeta. Incluso no me voy a ir hace 8.000 años que tuvo la explosión, la agricultura que permitió que vivamos hoy día como vivimos. Me voy a ir en una historia que les quiero contar el día de hoy. Y es, ¿quién sabe la historia de Otzi? Ahorita le preguntaron quién conocía TikTok, muchos levantaron la mano. Les quiero preguntar hoy, ¿quién sabe la historia de Otzi? ¿Alguien que levante la mano? Bueno, Otzi, incluso en la industria del cine, es hoy día el hombre de hielo. Otzi es el ser humano completamente intacto que se encontró hace unos 3.500 años en un monte, el monte Otzi, que está entre Italia y Austria. Y lo interesante de este descubrimiento en el mundo, obviamente este no era Otzi cuando lo encontraron, esto es una representación de Hollywood de lo que era Otzi, fue esto. Esto es la indumentaria, digamos, los instrumentos con los cuales se encontró a Otzi. Nuevamente, piensen en un personaje hace 3.500 años, cruzando una montaña entre Italia y Austria. Lo venían persiguiendo porque lo mataron, a él lo mata una flecha que le entra por la parte izquierda de la espalda. Y el tipo tenía esta indumentaria. Y esto para los historiadores economistas ha sido un gran descubrimiento. Y les voy a explicar por qué. En esta indumentaria, ustedes ven desde una bolsa de cuero con algo que la rodeaba que en parte era impermeable. Ustedes ven lo que hoy día podría ser unos guayos de alpinista, ustedes ven guantes, ustedes ven ciertas piedras especiales que Otzi ya utilizaba hace 3.500 años de hoy. Y al final para los historiadores en temas económicos ha sido tan importante porque hace 3.500 años ya existían flujos de comercio en el mundo. Nada de lo que está en esta foto, que fue con lo que encontraron a Otzi, se encontraba en un rango de menos de 80 metros de donde supuestamente Otzi vivía, de 80 kilómetros, perdón. Las piedras, el cuero, lo que se utilizaba como guantes, la madera, venía de diferentes zonas de Europa e inclusive del norte de África. Y eso mostraba que hace 3.500 años ya teníamos un flujo comercial que permitía intercambiar productos y servicios. ¿Y esto por qué se los digo? Porque a veces uno dice, no, es que hoy día la humanidad está pasando por un muy buen momento porque tenemos comercio abierto, tenemos la posibilidad de inventar, de ser innovadores, de compartir los productos y los servicios, de lanzar una plataforma como TikTok hace 6, 7 años y que hoy sea una plataforma de entretenimiento. Pero al final esas características que le permitían a uno producir, comercializar, existían hace 3.500 años. ¿Quién reconoce esto? Este sí, de pronto más personas levanta la mano. Este es uno de estos templos que están en Grecia, que muestran un poco la civilización griega, pero al final era una civilización que estaba soportada en flujos comerciales, pero pues que al final lo que tenían ahí era un sistema
seguramente ahí fue la génesis del sistema democrático, pero al final era una cultura que se manejaba sobre esclavitud. O esta sí, más personas, ¿o no? ¿Quién reconoce esta foto? El Coliseo romano, todo el imperio romano, también el imperio más importante a nivel mundial, que estuvo vigente más o menos hasta 350 años después de Cristo, pero pues es un imperio que todos lo reconocemos por su fuerza precisamente militar que podía dominar a otros públicos. O esta es una foto cualquiera de un castillo que puede lucir medieval en un sistema económico feudalista que al final eran unas personas explotando a otros. ¿Y qué pasó hace 300 años? Hace 300 años hubo una explosión a nivel mundial donde hay una declaración de derechos humanos, en donde se empieza a ver los temas de la abolición de la esclavitud, en donde empieza a reconocerse, siempre ha existido, pero en donde se empieza a reconocer el libre pensamiento, en donde se empieza a profundizar mecanismos políticos asociados a la democracia y en donde empieza a existir un sistema soportado sobre la libre empresa. Me voy a volver un poco atrás, más adelante tengo una foto, pero si uno mira esto, si uno mira un Otzi de 1780, seguramente es muy parecido a este. Habían pasado cerca de 5000 años y la sociedad no había evolucionado lo suficiente, pese a que ya existían flujos de comercio documentados a nivel mundial. Pero llegó esto y esto transformó la sociedad, transformó la humanidad. Esto nos permite, esto para mí es la base de lo que hoy día nos lleva a aclarar o a decir o a declarar que hoy día es el mejor momento para emprender. Y eso básicamente por esto. Mira, hay un economista afroamericano, uno de los más importantes, que tiene esta frase que a mí siempre me gusta leerla textualmente. Y dice: antes del capitalismo, la manera de acumular grandes riquezas era a través del saqueo y de la esclavitud de los seres humanos. El capitalismo creó la posibilidad de enriquecerse a través de servirle a otros seres humanos. Y me devuelvo. Conquistábamos a otros a punta de fuerza, conquistábamos a otros a punta de fuerza, conquistábamos a otros o hacíamos riqueza a punta de fuerza. Y pasa algo en la sociedad, en la humanidad, que nos permite hoy, puede ser que no sea el mejor momento de decir porque todavía hay guerras en el mundo, pero que podamos estar aquí de manera libre. Y a mí me genera una serie de reflexiones eso. En 1960, hace 60 años, la edad seguramente de la mayoría de los papás de los que están aquí, se nos morían de cada 1000 niños en el mundo 160. Eso es una métrica bastante alta. Niños menores de 5 años que se morían era el 16%. En el año 2020, en plena pandemia, la humanidad había logrado bajar esa tasa a que de esos 1000 niños se nos siguen muriendo 27, pero se nos ha disminuido de manera importante. Vivimos mejor. Vivimos mejor. No nos dejemos creer otros cuentos. En ningún momento de la historia de la humanidad hemos vivido tan bien como vivimos hoy día. Que seguramente afrontamos retos, pero por supuesto los afrontamos. Pero en ningún momento de la historia de la humanidad hemos vivido mejor que lo que vivimos hoy en día.
O esta foto. Yo cada vez que veo esta foto, se los juro, yo siento una alegría impresionante. A mí como que esa señora logra transmitirme alegría. Y esta foto se las traigo es por lo siguiente. Más o menos en esa misma época, en 1960, la expectativa de vida de los humanos era 53 años. Seguramente la mayoría de ustedes no, pero en mi caso ya estaría en la segunda mitad de mi vida. Hoy día, la expectativa de vida de los humanos es 73 años. En Colombia estamos llegando a los 79 años. En tan solo 60 años tenemos de expectativa de vida un 50% más. La semana pasada estábamos en otro evento y había gente que ya decía que la expectativa de vida en el 2050 va a ser de 130 años, de 120, 130 años. Hace un par de años escuché a uno de estos futurólogos decir que en el 2060 el morirse era una opción, sería una opción. No, ante eso nos enfrenta un montón de retos, pero en este momento estamos viviendo el mejor momento de la humanidad. O esta foto. Y uno dice, no, por supuesto todavía hay retos que afrontar, pero no se nos puede olvidar que durante los últimos 25 años, todos los días, durante los últimos 25 años, 130.000 personas han salido de la pobreza, a nivel mundial, digo. O sea, vivimos en un sistema, vivimos en un momento de la humanidad que logra que durante 25 años seguidos, 130.000 personas abandonen la pobreza extrema en nuestros países. Hace 200 años, el 90% de la población mundial estaba en línea de la pobreza. El 90% de la población mundial estaba en línea de la pobreza. En la actualidad, todavía tenemos a nivel mundial cerca del 20% de la población que está en línea de la pobreza. Pero vivimos en un sistema, nuevamente, que nos ha permitido sacar a 130.000 personas diariamente durante los últimos 25 años de la pobreza. Entonces, hay un poco la pregunta es, oiga, ¿cuál es esta fórmula del progreso? ¿Qué pasó? Esa es un poco la pregunta que nos quisimos hacer. Porque innovación ha existido desde siempre. Hace 3.500 años encontramos a Otzi con elementos innovadores para la época. Que si me va hace 250 años, a donde un alpinista los elementos son relativamente similares. ¿Qué pasó en estos 250 años en la humanidad? 250 años en la humanidad es como si uno cogiera, en la historia de la humanidad, y sí con los 2.5 millones de años, es como si uno cogiera los últimos 15 segundos del 31 de diciembre y miráramos un año en eso. O sea, es realmente muy poquito. ¿Qué pasó en esos 250 años de la humanidad? Y les decía, pasó un sistema que empieza a reconocer los derechos humanos, que empieza a abolir la esclavitud, que empieza el libre pensamiento, o que reconoce el libre pensamiento, que empieza un sistema político de democracia y que empezamos a cuidar y a valorar a la empresa. Y vuelvo sobre la frase de Walter Williams. Creamos, o se creó, un sistema que nos permite acumular la riqueza, no explotando al otro, no sometiendo al otro, no matando al otro, sino sirviéndole al otro. Y eso es lo que está detrás de un emprendimiento, de cualquier emprendimiento de los que hemos hablado en estos 2 días aquí en este Web Congress. Vamos a ver algunos casos relativamente rápidos. Y la fórmula del progreso es esa suma, entonces, donde unos innovadores y ese emprendedor. Es que a veces olvidamos esto. Mira, hace 500 años, la gente que cultivaba su parcela no era su parcela y su producto no era de él. Se lo tenía que entregar al señor feudal. Hace 1000 años, alguien que hacía una invención no le sacaba provecho de esa invención, se lo entregaba a su dictador. No había ese pensamiento emprendedor
esa mentalidad emprendedora, ese sistema que cuida la libre empresa. Y eso es lo que mejora la calidad de vida, el empleo, las oportunidades y la educación en el mundo. ¿Quiénes han aplicado esa fórmula? ¿Quién conoce a James Watt? Creador de la máquina de vapor. O en la historia se conoce como el creador de la máquina de vapor. Realmente existían otras máquinas de vapor antes de los modelos de James Watt. Pero en el bachillerato a todos nos enseñaron quién era James Watt. Era, pues era uno de los inventores más importantes. Habían libritos de autobiografías de esos con James Watt. La gente tiende a no conocer a John Reuck. ¿Quién es John Reuck? El banquero que le financió la producción en masa de la máquina de vapor a James Watt. El emprendedor detrás del innovador. ¿Por qué pasó en esa época? En esa época se empezó a tener y a desarrollar el sistema que hoy conocemos como propiedad intelectual, en donde en un sistema que reconoce los derechos humanos, la libertad de prensa, la democracia, se le empezaron a reconocer los derechos a ese inventor y se le empezó a proteger la posibilidad de enriquecerse con ese derecho, con esa invención que él había hecho. Y con ese papel que tenía, se acercó donde un inversionista y le dijo, oiga, ¿por qué no hacemos esto en masa? Y este personaje dijo, pucha, le juego a eso. Y disparó esto. Primera revolución industrial. O Thomas Alva Edison. ¿Quién conoce a Thomas Alva Edison? Es un poquito más. No podría decir que es el padre de la segunda revolución industrial. La electricidad. Ya existían unos modelos de bombillos, pero este señor hizo unas adecuaciones de las invenciones que ya tenía. Pero lo más importante es que Thomas Alva Edison con eso creó una empresa, Edison Electric. Y cuando la fue a registrar y fue a registrar su patente, se encontró con este otro personaje, William Sawyer. Y William Sawyer tenía una patente igualita, casi que idéntica a lo que tenía Alva Edison. Duraron 8 años en pleito para saber quién era la propiedad intelectual del bombillo. ¿Y sabe qué hicieron estos dos personajes? Dijeron, oiga, ¿para qué nos ponemos a pelear? Asociémonos y explotemos esto. Y llegaron a donde JP Morgan, un banquero que dice, oiga, ¿sabe que yo les creo a ustedes dos? Venga, le pongo la plata para que empecemos a producir esto en masa. Todos conocemos la historia de JP Morgan. La gente tiende a pensar que el caso de Apple fue en la primera vez que sacaron a su CEO. No, JP Morgan saca a Thomas Alva Edison de su compañía 30 años o 20 años después y crea General Electric como hoy día lo conocemos. Pero son historias que muchas veces no nos cuentan, porque muchas veces tendemos a olvidar la importancia de esa persona, que es el que sacrifica su patrimonio para apostarle a una riqueza futura, que al final es lo que está detrás de un empresario. O Robert Norton, como todo el mundo pues, lo conocen, el alcalde de Silicon Valley, microprocesadores, llega un emprendedor, ojo, un emprendedor no en la misma época, aquí pasaron unos años de diferencia, pero donde realmente logra escalar y multiplicar esto a niveles muy importantes. O la historia de Apple, donde Wozniak era el inventor, con su computadorcita, todos lo conocemos, en el garaje de su casa, en los clubes de programadores que pasaban en Silicon Valley en ese momento, y llega Steve Jobs con una visión de emprendedor a explotar eso y a cambiar el mundo en el cual hoy día estamos. Hoy día cuarta revolución industrial, en fin, esto seguramente no tiene un solo padre, pero nuevamente, para volver a esta fórmula, innovadores han existido en toda la humanidad. Los innovadores lograron que hace 8.000 años se desarrollara la agricultura y pudiéramos vivir hoy día en centros urbanos. ¿Qué pasó hace 250 años que transformó el mundo definitivamente? Y nuevamente fueron
esa fórmula de derechos humanos, de democracia, voy a volver acá, ya vuelvo a avanzar, de democracia, de libre pensamiento y de libre empresa. Con este convencimiento, y ya para ir cerrando, con este convencimiento nosotros, ¿qué hacemos desde la Cámara? Y queríamos comentarles un poco de eso. Desde la Cámara básicamente nos hemos trazado 4 grandes objetivos para multiplicar esta fórmula del progreso, esta fórmula que para nosotros es ganadora. Una, trabajamos profundamente por que más personas quieran emprender. Ese pensamiento emprendedor en un sistema que lo arropa de protección de libre empresa, de propiedad privada, es lo que nos permite vivir mejor hoy a todos. 2, que en ese proceso de emprender, o quien quiera emprender, lo logre, porque no es evidente que eso se pueda hacer. En los estudios de emprendimiento a nivel nacional, se dice que más o menos ante la pregunta de, oiga, ¿usted ha pensado en algún momento en emprender? 67 de cada 100 personas levantaría la mano. Si hago la pregunta acá y hay mucho emprendedor, entonces pues seguramente no es representativo, pero más o menos 67 de cada 100 personas contestarían que han pensado en emprender. Pero realmente quien hace una actividad tendiente a emprender se baja al 17%. Entonces nosotros trabajamos fuertemente porque quien quiera emprender lo logre. Pero no solamente eso, la fórmula del progreso es esa mentalidad emprendedora y esa mentalidad innovadora. Y por eso trabajamos para que quien lo logre incorpore innovación o ciencia y tecnología en su proceso. Por eso nos encanta ser aliados de este tipo de iniciativas como el Web Congress. A Wally, de verdad, mil gracias por la invitación y es un gusto nuevamente estar acá en este auditorio. Pero también sabemos que el mundo enfrenta unos retos hoy importantes y ya no solamente basta con emprender, con incorporar innovación, con generar utilidades, sino que tenemos que pensar cada vez más en sostenibilidad. Y por eso uno de los objetivos que nos trazamos como institución es precisamente que sean sostenibles y que por supuesto se puedan escalar. Que haya un ecosistema que apoye a los emprendedores, que los proteja, que los acompañe, que se puedan enriquecer sirviéndole a otros y que eso no sea mal visto. A veces olvidamos eso, a veces olvidamos es que son las empresas las que nos permiten vivir mejor a todos. Y en ese proceso de construir un ecosistema que nos apoye, quiero contarles este proyecto de manera muy rápida. Estamos intentando, si me permiten un poco esto, intentar construir el mejor ecosistema posible. Y el mejor ecosistema posible, como lo estamos imaginando, es un distrito de ciencia, tecnología e innovación que va a estar en Bogotá, que es un distrito que tiene 247 hectáreas habilitadas en suelo urbano. Es un distrito que un edificio principal en la fase 1 va a tener 40.000 metros cuadrados. Es un distrito que va a estar en un clúster de negocios en la ciudad, en donde está Corferias, Ágora, el Hotel Hilton, donde va a estar prontamente el metro, donde va a estar prontamente el Regiotram de Occidente. Pero sobre todo es un distrito que va a trabajar por 6 grandes objetivos. Fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación, promover el talento de nuestra región, brindar oportunidades a empresas y emprendedores para acceder a capital de inversión, tener espacios dotados de servicios diferenciadores en torno a ciencia, tecnología e innovación, generar un proceso de transformación urbana y lograr trabajar y posicionar a Bogotá como un hub de investigación y desarrollo en nuestra región. No solamente estamos viviendo en el mejor momento de la humanidad, estos últimos 250 años de verdad han sido transformadores. Hay muchas necesidades, pero han sido transformadores. No solamente estamos viviendo en unos 30, 40 años en que todo se ha disparado por la tecnología, sino que queremos construir aquí en Bogotá el mejor ecosistema posible para que este sea el mejor momento para emprender de cada uno de nosotros. Este es un distrito de manera muy rápida para los que logren ubicarse. Lo que ven allá arriba es Corferias y la calle esta que atraviesa acá es la avenida Las Américas y la diagonal es donde va a pasar el Regiotram
de Occidente. No sé si alguno lo conoce, pero eso es lo que hoy día es elote, es lo que hoy día se conoce como la carpa de Corferias. Pero quiero volver con Otzi. La próxima vez que les pregunte quién conoce la historia de Otzi, me levantan la porfa. Pero quiero volver a Otzi. Y para volver a Otzi, lo primero que se me vino a la cabeza es este alpinista español. ¿Quién lo conoce? Carlos Soria. Es uno de los alpinistas mayores, pero que más exitosos han sido. Y les quiero contar a través de la historia de Otzi y de Carlos Soria, por qué este es el mejor momento para emprender. A Otzi lo matan con una flecha, escapando de gente que lo estaba persiguiendo. Seguramente se dedicaba a la caza, al comercio, no sabemos, al final nunca vamos a saber. Lo bueno es que, si me permiten la expresión de lo bueno es que cuando lo matan queda congelado y podemos saber qué fue de su vida 3.500 años después. Esto fue encontrado en el año 93 por unos alpinistas cruzando el monte Otzi. Carlos Soria hoy vive de ser alpinista. Eso ya es una profesión, ya es un deporte. Vive de eso. Yo no sé si está en TikTok, pero seguro es generador de contenidos en TikTok. Digamos, y seguro lo ven millones de personas y gana plata a través de las redes sociales. Carlos Soria cuando empezó, en los 60, esta era la indumentaria que trabajaba o con la que escalaba Carlos Soria. Fíjense la diferencia entre los dos. Realmente, sí, hombre, seguramente hay cosas, pero pues no es que uno diga, pucha, cambió del cielo a la tierra. Ya tenía zapatos en mejores condiciones, por supuesto. Pero este es Carlos Soria en las últimas subidas de montaña. Y esta foto me parece espectacular. Seguramente Otzi murió a los 35 años. Carlos Soria ahí tenía, creo que era 76, 78 años. Miren la indumentaria, todo eso es tecnología, todo eso es emprendimiento. Pero además una de las cosas que más me apasiona de esta foto es que además tiene patrocinador, digamos, es que el tipo se dedica a esto a vivir. Digamos. O sea, el otro personaje cruzaba los montes huyendo de alguien que lo perseguía y la humanidad ha avanzado tanto que un personaje de 76, 78 años hoy día se dedica y vive de escalar montañas como deporte. Con ropa seguramente producida en los mejores sitios, con guantes, con botas, con todo lo que necesita para sobrevivir. Eso no quiere decir que todos los alpinistas sobrevivan, sigue siendo un deporte de alto riesgo, pero esta es la evolución de la humanidad si uno quisiera mirar 3.500 años de historia en una foto. 3.500 años antes de hoy, pues 1.500, 2.000 años antes de Cristo, hace 60 años. Y esta fue una foto que creo que fue tomada en el año 2018. Permítanme nuevamente leerles esta frase. Cuando yo la leí, se los juro que me transformó. Y es: antes del capitalismo, la manera de acumular grandes riquezas era a través del saqueo y de la esclavitud de los seres humanos. El capitalismo, un sistema que conocemos hace 250 años, creó la posibilidad de enriquecernos a través de servirle a otros seres humanos. ¿Qué es lo que está detrás del sistema capitalista? La libertad de todos ustedes de tomar una decisión de vida y decir, ¿sabe qué? Yo quiero ser emprendedor. Y quiero tener una mejor calidad de vida. Que mi familia tenga una mejor calidad de vida, explotando mis talentos, mis invenciones, porque son míos. Y nadie me los tiene que robar. Las tiranías, las dictaduras, todas estas cosas
limitan la posibilidad y la libertad que cada uno de nosotros tenemos de querer ser empresario, de poderlo lograr, de incorporar innovación en ese proceso, de ser sostenibles en el tiempo y de tener un ecosistema que apoye eso. Por eso es que yo creo que este es el mejor momento para emprender. Por eso es que yo creo que cuando uno se afronta a los retos en los cuales hoy día está viendo la humanidad, tenemos que saber de dónde venimos en la humanidad. Pero hoy les quiero hacer una invitación que no se las voy a contestar porque seguramente a lo largo de este congreso se las han contestado. Es también hacia dónde va la humanidad. Y yo creo que hay una conversación ahí súper interesante que incluso me lleva a ser cada vez más optimista del por qué estamos en el mejor momento de emprender. Y es todo este tema de la web 3.0. La web 1.0, además esto, mejor dicho, si ahorita hicimos el ejemplo de Otzi en los últimos 60 años con Carlos, esto lo podríamos hacer una línea de tiempo en los últimos 10 años, porque la humanidad cada vez se mueve más rápido, en los últimos 20 años. La web 1.0, una web basada en información, principalmente páginas de contenidos, en donde básicamente la acción que dominaba era el link. Yo me metía un link y consumía contenido. Y esto tal vez es lo que pasó a finales de los 90, principios de los 2000. La 2.0, yo creo que el año que detonó eso es el año 2007. En el año 2007 pasaron un montón de cosas, entre esos la creación o el lanzamiento del iPhone. Pero la web 2.0, donde uno ya se empieza a visualizar más en comunidad, ya empiezo a tener mi identidad digital, ya lo que me generó eso fue que la acción principal fuera el like en las redes sociales, o ese like en TikTok, ya se empieza a sofisticar todo esto. Pero esta web 0.0, que yo no soy el más experto en esto, pero que me ha llamado poderosamente la atención, ya no es solamente comunidad, ya no es solamente información, ya es mi ecosistema digital. Ya es ese ecosistema en torno a mi funcionalidad, ya donde la acción principal seguramente va a ser los tokens y ese tipo de cosas. Por eso, hoy más que nunca, es combinando el emprendimiento, la libertad individual, la protección a la empresa privada, a la propiedad privada, estimulando la innovación, como podemos seguir creciendo como sociedad. Y si el capitalismo nos permitió enriquecernos y agrandar la torta a través del servicio de las necesidades de los demás, ¿qué nos permitirá ese en un mundo en el que nosotros como usuarios vamos a tener más y más y más poder, que es seguramente a donde vamos a llegar a esta web 3.0? Así que, nuevamente, mil gracias a todos. Esperamos que la próxima vez que les pregunte la historia de Otzi no solamente piensen en Otzi, sino en todo este recorrido rápido del por qué ese es el momento para emprender. Y la invitación que nosotros hacemos desde la Cámara de Comercio de Bogotá es a que en conjunto resaltemos la importancia de las empresas como principal motor de desarrollo económico en un territorio. Son ustedes, emprendedores, los que rompiendo paradigmas hacen que vivamos en una mejor sociedad. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo un economista muy famoso, Schumpeter, creador de la Escuela Económica Austríaca, parte importante de la conceptualización del sistema capitalista en el mundo. Así que nada, mil y mil gracias a todos ustedes por la atención. Gracias.